Hola, ¿qué tal? Soy David Peris, soy profesor del máster en Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia y estamos aquí en el Polimedia de la Universidad Politécnica de Valencia para hablar de una variable que es fundamental para el alto rendimiento deportivo, que es la autoconfianza. La autoconfianza, ¿qué es? Es importante entender la definición para saber cómo manejar esta variable psicológica. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es una percepción realista, es decir, tiene que ver con cómo yo percibo la realidad, pero la realidad de verdad. Es decir, si yo me digo mentiras, si yo me lanzo mensajes que no tienen que ver con la realidad, estoy influyendo en la autoconfianza, influyendo negativamente. Percepción realista de que tenemos recursos para poder hacer frente a esa realidad, en función de unos objetivos que nos planteamos. Es decir, yo, cuando voy a jugar un partido, por ejemplo, cuando me planteo un reto, yo percibo que tengo unos recursos, percibo que sé hacer unas cosas, que tengo unas habilidades, que tengo unas capacidades, que tengo unos roles en el equipo, por ejemplo, o que tengo unos ayudantes, que tengo unos medios. Esos son mis recursos. Y yo entiendo que esos recursos, me creo de verdad que esos recursos me van a ayudar, son útiles, son necesarios, son los que me van a hacer que yo consiga esos objetivos. Es decir, la autoconfianza es algo que hace que yo funcione muy bien, pero para eso, para que sea una fuerte autoconfianza, tengo que primero ver la realidad, plantearme unos objetivos en función de esa realidad, objetivos siempre realistas, y yo creerme que tengo recursos, los que sean, para conseguir los objetivos que me planteo. Problemas. A veces se confunde la autoconfianza con la falsa autoconfianza. ¿Qué es la falsa autoconfianza? La falsa autoconfianza es cuando un deportista, o cuando una persona, cuando un dirigente se quiere creer que cree algo pero tiene muchas dudas. Por ejemplo, ponemos un ejemplo de fútbol, un jugador que va a tirar un penalti en un momento importante y él se lanza mensajes diciendo lo voy a meter, lo voy a meter, lo voy a meter, pero tiene muchas dudas, no sabe cómo va a meterlo, tiene miedo a fallar. Bueno, eso sería un ejemplo de falsa autoconfianza, ¿no? Otro ejemplo sería un corredor de un maratón, por ejemplo, que se enfrenta por primera vez al maratón, que viene de una lesión, que no tiene claro cómo va a ir el maratón, tiene dudas, pero él se lanza mensajes diciendo seguro que puedo, seguro que lo consigo y tal, ¿no? Si no manejamos bien eso, pues bueno, el jugador está en falsa autoconfianza, ¿no? Que es un aspecto bastante peligroso. En la falsa autoconfianza, el deportista o la persona aparentemente confía, pero tiene muchas dudas. O sea, el mensaje externo, que él quiere creerse que sí que confía, que sí que puede, pero realmente no se lo cree. Y sobre todo perjudica mucho el rendimiento, sobre todo cuando viene una dificultad, cuando hay un problema, cuando llega el momento clave, pues si no te lo crees, la duda hace que funciones peor o que puedas funcionar peor. La diferencia entre falsa autoconfianza y una alta autoconfianza es lo que tiene que ver con la realidad. Es decir, yo tengo una fuerte autoconfianza cuando percibo la realidad, veo la realidad como es y sé qué recursos tengo para hacer frente a esa realidad y me creo que esos recursos me van a ayudar para conseguir esos objetivos. Cuando yo no veo la realidad, cuando mis objetivos no están ajustados a esa realidad, pues seguramente estoy en peligro de tener una falsa autoconfianza. Muy bien, ¿qué podemos hacer para fortalecer la autoconfianza? Acordaos, autoconfianza fuerte, que nos ayude a funcionar bien, que nos da la seguridad de que estamos en el camino correcto. Eso es la fuerte autoconfianza. Cosas que podemos hacer, sobre todo algo básico, sabemos que en la definición está el objetivo. Es decir, si yo manejo objetivos, planteo un objetivo que es realista, que depende de mí y que sé qué es lo que puedo hacer para conseguir ese objetivo, pues me voy a sentir seguro, voy a tener una confianza fuerte, voy a confiar en mis posibilidades para poder ir hacia ese objetivo. ¿Qué puedo hacer? Como entrenador, como dirigente, puedo, o incluso a mí mismo, como deportista, puedo exigir adecuadamente. Es decir, cuando planteamos objetivos y exigimos resultados que realmente son muy complicados y el jugador o la persona percibe que no puede lograrlo o que es muy difícil, la autoconfianza disminuye. Tiene que ver con la definición. Si el objetivo está muy alejado de los recursos que yo percibo para poder conseguirlos, igual mi autoconfianza baja. Evaluar adecuadamente, claro. Cuando acabo una competición, cuando acabo una tarea, yo evalúo qué ha pasado. Si cuando yo hago la evaluación, yo me centro en aquello que depende de mí, en que el jugador, el deportista, la persona, el liderado, aprenda lo que ha ocurrido, en buscar
qué cosas podemos mejorar, qué cosas se han hecho bien. Si eso aumenta los recursos del deportista, del jugador o de la persona, eso hace que la autoconfianza aumente. Ofrecer retroalimentación, es decir, dar información respecto a lo que ha ocurrido, pero información válida, fomentando lo que se llama percepción de control, que ahora veremos, ¿no? Aprovechar ejemplos apropiados. Hay una estrategia psicológica que se llama modelado, que es utilizar modelos que nos marcan el camino, ¿no? Son ejemplos, aprendizaje por imitación si queremos, que nos dicen que por aquí tenemos que ir, ¿no? Si yo utilizo un modelo que nos marca el camino, nos dice qué conductas son adecuadas para hacer según qué cosas, pues eso también hace que mi autoconfianza aumente si yo creo que eso me va a ayudar a mí. ¿Qué más cosas podemos hacer? Conocer fortalezas y debilidades. Acordaos, palabra clave de autoconfianza, la realidad. Si yo soy realista, realidad significa ver las cosas como son, de la forma más objetiva posible o más con tranquilidad. Es decir, yo voy a enfrentar contra un rival que es muy superior a mí, bueno, yo acepto que esto es así, pero aun siendo así, voy a poder hacer algo contra ese rival, ¿no? Bien, hay cosas que no puedo hacer, pero hay cosas que sí. Eso es ver la realidad. Yo voy a enfrentarme contra un rival que es muy inferior a como yo soy, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, el rival tendrá sus fortalezas o sus debilidades, y yo me enfrento a esa realidad y me puede ocurrir esto, me puede ocurrir lo otro, ¿no? Preparar las situaciones, muy importante. Es lo que se llama anticipar dificultades. Si yo realmente me enfrento a una situación y tengo entrenadas, tengo preparadas, tengo previstas muchas o la mayoría de situaciones que se van a dar, y el jugador o la persona lo percibe y lo entiende, bien, ocurre algo, esto ya sabía que me podía ocurrir, ya tengo una solución para eso. Vale, eso hace que aumentamos nuestra percepción de control y que nuestra percepción de recursos sea muy alta. Eso también aumenta la autoconfianza. Aprovechar aciertos y errores constructivamente, siempre aprender de lo que ocurre, siempre. Es decir, eso hace que aumentemos nuestros recursos. Mensajes adecuados. En otros vídeos hemos hablado de cómo mandar mensajes adecuados, que, bien. Fomentar la percepción de control, que el jugador entienda que él puede hacer algo que le lleve a los objetivos, que le saldrá mejor o peor, pero sabe cuál es el camino. Y sabe que eso le ha funcionado anteriormente o que realmente eso es lo que le puede funcionar bien. La palabra clave de la autoconfianza es ser realista y buscar el camino adecuado para hacerlo. Es decir, para fomentar una buena autoconfianza, realmente lo que podemos hacer es ver la realidad, qué podemos hacer, y que los jugadores, los deportistas o las personas sepan, se crean que ese es el mejor camino para lograr el objetivo que se plantea. ¿Vale? Hay que plantear bien los objetivos y también hay que marcar bien el camino. Bien, cosas en relación a la autoconfianza. En principio hay gente que dice que no, es que tiene un exceso de confianza. Vamos a ver, en principio si la autoconfianza es muy alta, mejor, porque realmente sabe qué puede hacer para enfrentarse a una situación. Otra cosa sería que no manejáramos adecuadamente otras variables psicológicas, ¿no? Como la relajación, como el nivel de activación, que ya hemos visto en otros vídeos. Bien, en principio es así. Es verdad que en alguna ocasión nos interesa, por lo que sea, crear alguna duda para manejar otras variables, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a entender, cuando más alta esté la autoconfianza, mejor. Influyen otras variables psicológicas. Por ejemplo, si tengo una autoconfianza alta, cuando me enfrento a una situación estresante, funciono mucho mejor que si la tengo baja. Normalmente si la tengo baja voy a funcionar mal. El control de la activación, la motivación, que ya hemos visto en otros vídeos. Se construye a lo largo del tiempo. En la autoconfianza no es ir un día a dar una charla motivacional, que yo me sienta más o menos bien y empezar a funcionar. No, es algo que se construye, es una creencia que se queda dentro del jugador, del deportista, de la persona y que le ayuda a funcionar bien, sobre todo en momentos clave. Los dirigentes, los líderes, los entrenadores influyen mucho en cómo manejan las situaciones para fomentar la autoconfianza de los liderados, de los jugadores. Y es clave para el rendimiento deportivo. Ya decimos que en situaciones estresantes, sobre todo, si no tenemos una fuerte autoconfianza, no funcionamos bien. Tenemos muchas dudas y fallamos más de lo que deberíamos fallar. Pues nada, este es el vídeo que queríamos comentaros hoy. Hemos hablado de la autoconfianza, esperamos que os ayude y sabéis que tenéis otros vídeos o bueno, podéis contactar con nosotros, conmigo, para cualquier duda que tengáis. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo.